10.000 con Jesús sacerdotes. Queridos amigos, este domingo celebramos la solemnidad de Cristo Rey, con la cual llega a su fin el año litúrgico. Es una solemnidad preciosa, de un significado muy rico para nuestra fe. En efecto, nos permite reflexionar sobre un aspecto fundamental de la vida de Jesús, que se nos presenta como tal desde el principio. Cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de Cristo, le dice que su hijo será rey, será llamado Hijo del Altísimo y ocupará el trono de David, su padre, es decir, será el rey Mesías esperado. Las lecturas de este domingo nos permiten reflexionar sobre aspectos fundamentales del reinado de nuestro Señor. Quisiera empezar con una frase de la segunda lectura. Nuestra traducción litúrgica dice, en 1 Corintios 15:25, Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El original griego dice lo siguiente, Dei gar auton basilewein. Dei es necesario, es preciso, es indispensable que Él reine. La traducción tradicional de la Vulgata reza así, oportet illum regnare. Conviene, es oportuno que Cristo reine. Y esta es la idea fundamental de este domingo en el que celebramos esta fiesta tan bella. Es necesario, es conveniente, es bueno, es indispensable que Cristo reine. Efectivamente, cuando uno echa una mirada al mundo que nos rodea, tan lleno de pecado, de situaciones de dolor, tan lleno de olvido de Dios y por lo tanto de miseria y amargura, tenemos claro que lo que falta es el reinado definitivo de Cristo, que Cristo reine totalmente en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Conviene que Cristo reine, es necesario que Él reine en nuestra vida. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte en este reinado del Señor. Y nuestra parte consiste en ponernos a sus pies, poner todo bajo sus pies, todo lo que está en nuestras manos, ponerlo bajo sus pies, poner toda nuestra vida a sus órdenes, que no haya nada que no sea suyo, que no haya nada que no le pertenezca. Él debe reinar en mi vida y por lo tanto debo arrancar de mí todo lo que no sea suyo, porque Él debe reinar. Ahora bien, el reinado de Jesús no es un reinado avasallador, no es un reinado que destruye, es un reinado con rasgos preciosos de amor y de misericordia. Efectivamente, en la primera lectura podemos contemplar un aspecto fundamental de este reinado. En el pueblo de Israel, el rey era considerado pastor del pueblo, es decir, no solamente aquel que ejercía la autoridad, sino sobre todo aquel que tenía que cuidar del pueblo llevándolo a recibir el descanso, la paz, el alimento, es decir, el rey es pastor de su pueblo. Sabemos bien que los reyes de Israel no fueron buenos pastores de su pueblo, que no siempre estuvieron pendientes del pueblo como debían. Por lo tanto, el Señor, a través del profeta Ezequiel, en la primera lectura, nos recuerda una verdad fundamental. Después de haber reprochado a los pastores por no ser verdaderos pastores, se da esta promesa maravillosa. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Una parte esencial del reinado de nuestro Señor consiste en que Él mismo se ha convertido en el pastor, en el rey que va a buscar a las ovejas. Y el profeta Ezequiel describe a continuación de manera preciosa cómo es este pastoreo de Dios Rey. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar. Los aspectos fundamentales del pastor, el apacentar a las ovejas, el darles el alimento necesario y el conseguirles que puedan descansar. Yo las haré reposar. Y luego continúa, buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada,
curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Es la descripción de cómo nuestro Señor Jesús es Rey y Pastor. Él va a buscar a aquella oveja que se ha perdido, como tantas veces nos recuerda en el Evangelio. Hace volver a la que pertenecía al redil, pero se ha descarriado. Cura a la herida. Nuestro Señor Rey está siempre pendiente de curar nuestras heridas. Es un Rey que desciende hasta nuestra pequeñez para curar nuestro ser. Robusteceré a la débil. Es hermosa esta idea del Rey que no aplasta al débil, sino que lo hace fuerte, lo ayuda, lo levanta. Y a la que está gorda y fuerte, es decir, a la oveja que está bien, la cuidaré. No se descuida tampoco de aquel que está bien, sabiendo que en cualquier momento puede caer. Continuación de esta idea es la idea principal del Salmo, el Salmo 22-23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Como es mi Rey Pastor, yo respondo a esta profecía de Ezequiel. La iglesia entera responde agradecida, aclamándole a nuestro Rey. Tú eres nuestro pastor, contigo no nos falta nada, nos haces reposar, nos llevas a reparar nuestras fuerzas, sobre todo preparas la mesa. El Señor es pastor y Rey, poniéndonos esta mesa maravillosa de su palabra y sobre todo de su Eucaristía. Ahora bien, hemos visto cómo nuestro Señor, que es verdadero Rey, cuyo reinado debe reflejarse en nuestra vida de manera definitiva, es un Rey pastor, un Rey bueno, un Rey que nos cuida. Pero sería incompleto hablar de esto sin expresar aquella realidad tan categórica y clara que nos trae el Evangelio. Nuestro Señor, que es Rey, Rey pastor, Rey bueno, Rey misericordioso, es también Rey juez. Es Rey juez que nos ayuda a juzgar y a verificar nuestra vida ahora con su palabra, pero también es Rey juez que vendrá al final de los tiempos a dar a cada uno según sus obras. El Evangelio de San Mateo nos presenta la emblemática parábola del juicio final. Este episodio en el que al final del discurso escatológico Jesús recuerda que al final de los tiempos vendrá como Rey. Analicemos el primer párrafo. Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Hablando de este juicio final, de la segunda venida de nuestro Señor, se hace ver claramente que será la venida de un Rey, es decir, la venida de nuestro Señor rodeado de su gloria y de esplendor. Se habla del trono, elemento real por excelencia. Y se habla de aquel Rey que será juez, como vemos, de todas las naciones. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Ahora, parte esencial del reinado de Dios es que pueda existir una justicia definitiva. Nuestra vida aquí en la tierra y el tiempo de la peregrinación de la Iglesia hacia el cielo es un tiempo de misericordia, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de preparación. Pero va a llegar un momento en el que esa esperanza va a llegar a su culmen, a su consumación. ¿Cuándo? Cuando obtengamos justicia perfecta. Muchas cosas aquí en esta tierra no las podemos comprender o no alcanzan a ser completamente vislumbradas. Pero en la consumación de la historia habrá una justicia definitiva. Esa justicia se expresa en el Evangelio con esta expresión, con esta frase. Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Aquí la imagen del pastor toma un cariz así de juicio. El pastor efectivamente es el que también separa las ovejas de los cabritos. Al final del tiempo, la misericordia del Señor se concreta de una manera especial en la consumación de su justicia. Eso implica que el Señor, porque es bueno, porque es Rey justo y cercano, no nos obliga a salvarnos. Nos da la oportunidad de ir a Él con toda nuestra libertad y de hacerlo reinar en nuestra vida, pero no nos obliga a aceptar su reino.
Y nosotros, libre y voluntariamente, podemos rechazar esa salvación, quedando fuera de la salvación divina. Pero ahora veamos cómo se describe ese juicio. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. La llamada es preciosa. Aquellos que podrán estar, digamos, a la derecha del Señor, salvados definitivamente, escucharán estas palabras de luz. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión. Es decir, se les dará el reino como algo propio, como algo de lo que podrán gozar a título personal eternamente. Ahora viene la explicación de a quiénes les pertenecerá este reino. ¿Cuáles son las características de aquellas personas que van a estar a la derecha del Señor en el día de la consumación? Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. El criterio para poder entrar en el reino de los cielos consiste en haber practicado esta misericordia que Dios ha tenido con nosotros, a su vez nosotros con el Señor. Acoger a Jesús cuando está hambriento, desnudo, forastero, sediento. Pero en la parábola, aquellos justos se sorprenden y, llenos de admiración, responden: ¿pero cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo ocurrió esto que tú nos estás diciendo? Y entonces el juez rey responde: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Qué interesante y qué profundamente lleno de luz, pero al mismo tiempo de cuestionamiento es esta categoría, esta expresión de nuestro Señor. Es decir, recibimos a Jesús solo y únicamente cuando a su vez recibimos a los más pequeños, es decir, a aquellos hermanos nuestros que, compartiendo la vida con nosotros, tienen, sin embargo, menos bendiciones, menos seguridades, más miserias, dificultades. Aquellos que pasan hambre, sed, que no tienen hospedaje, que están enfermos, a quienes nadie visita, los que la pasan mal. En otras palabras, para poder ser acogidos por el Rey en la eternidad, tenemos que acoger al Rey aquí, en nuestra vida terrena. Pero para acoger al Rey en nuestra vida terrena tenemos que descubrir al Rey en el mendigo, en el pobre, en el enfermo, en el que la pasa mal. Y aquí realmente yo creo que ninguno de nosotros puede decir: yo ya pasé este examen, digamos así. Porque tenemos que ponernos la mano en el corazón y reconocer que nuestra caridad no ha sido ni remotamente aquello que el Señor espera de nosotros. Que muchas veces hemos pasado de largo frente a Cristo en nuestra vida, frente a Cristo que tocaba nuestra puerta, frente a Cristo que nos pedía efectivamente su ayuda, su gracia. Y para que nos quede claro que este es el criterio último de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo añade una segunda parte en la parábola. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, existe la posibilidad de condenarse. Y el criterio último de la condenación, ¿cuál es? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, sed y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Y de nuevo aquí se suscita la sorpresa: ¿pero cuándo te vimos en estas condiciones de precariedad y necesidad? Y el Señor responde: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco conmigo lo hicieron. Son palabras que nos remueven el corazón hasta lo más profundo, porque una vez más nos invitan a reconocer una presencia de Cristo en el pobre y el necesitado. Y nos invitan a despertar y darnos cuenta que muchas veces, pero muchas veces,
hemos omitido el encontrar a Jesús en donde Jesús nos pedía su ayuda. Que muchísimas veces pues nos hemos contentado con una fe que no se ha concretado en la caridad. Y efectivamente entonces tenemos que despertar. Volvemos a la idea del inicio, tenemos que lograr que Cristo reine en nuestra vida. Pero Cristo reina en nuestra vida no solo cuando no pecamos, sino sobre todo cuando amamos como Él, cuando abrimos nuestro corazón, nuestra solidaridad, es decir, también nuestro bolsillo, y acompañamos a aquel que sufre y nos necesita. Que esta solemnidad de Jesucristo Rey nos llene de mucha esperanza. En el fondo es un llamado a hacer que la sociedad entera sea un poco más el reino de Dios en la tierra. La tarea es difícil, pero no estamos solos. Tenemos al Rey y a la Reina que nos acompañan. Que Dios los bendiga.